En 1958, en un pueblo de los Altos de Jalisco, una mujer llamada Esperanza se levantaba a las 4 de la mañana. No había despertador. No hacía falta. Su cuerpo sabía la hora porque llevaba 30 años haciéndolo igual, antes del gallo, antes del frío de la madrugada, antes de que nadie más abriera los ojos. Prendía el fogón de leña a oscuras, soplaba las brasas con la boca, y para cuando su familia empezaba a moverse, ya había desayuno en la mesa. El desayuno que ella preparaba primero, el que nunca faltó en su cocina ni un solo día de su vida, es el número 1 de esta lista. El número 19 era tan barato que costaba menos que el chile con el que se sazonaba. Y aún así sostuvo a familias enteras durante los años más duros. El número 12 lo preparaban las madres que no tenían para más. Y de lo que no había, hacían algo que sus hijos recordaron toda la vida. El número 7 casi desapareció cuando llegó el gas al pueblo. La mujer que lo salvó no fue ninguna cocinera famosa. Fue una viuda de Guanajuato que siguió haciéndolo a oscuras, sola, sin que nadie le pidiera que lo hiciera. Y el número 1 es el desayuno que estuvo en todos los pueblos mexicanos sin excepción. El que no tenía receta escrita porque vivía en las manos de quien lo hacía. Hoy vamos a recordar 25 desayunos de los pueblos mexicanos que las abuelas preparaban antes del amanecer y que casi nadie prepara ya. No son recetas de restaurante. Son las mañanas de un México que se levantaba en silencio, cocinaba despacio, y ponía la mesa antes de que saliera el sol. Antes de empezar, suscríbete. Porque lo que vas a oír aquí dentro de 20 años ya nadie lo va a poder contar. Vamos con los 25 desayunos de pueblos mexicanos que las abuelas hacían antes del amanecer. El número 25. El atole blanco de masa con piloncillo. Antes de que cantara el gallo, la olla ya estaba al fuego. Masa de nixtamal disuelta en agua, moviéndose despacio con la cuchara de madera, soltando ese olor a maíz cocido que empañaba la ventana de la cocina y se quedaba prendido en la ropa todo el día. En los pueblos del centro de México, el atole blanco era lo primero que se le daba a los niños cada mañana. Llenaba el estómago, calentaba el cuerpo, y costaba casi nada porque el maíz era de la propia cosecha. La abuela lo movía sin parar para que no se pegara en el fondo. Ese movimiento lento, circular, era parte del desayuno antes de que el desayuno estuviera listo. En Jalisco le ponían un terrón de piloncillo y una raja de canela que le daban un dulzor oscuro muy distinto al del azúcar blanca. En Hidalgo y en la Sierra de Puebla lo tomaban con sal, sin nada más, porque no había para más y bastaba igual. Se servía en jarro de barro que conservaba el calor hasta el último sorbo. El niño que lo tomaba antes de salir al campo en el frío de la madrugada llegaba al mediodía con el cuerpo todavía caliente por dentro. Era el primer calor del día. El que hacía posible que todo lo demás empezara. Hoy el atole viene en sobre instantáneo, se disuelve en agua caliente en 30 segundos y se toma de pie frente al fregadero. El olor a masa cocida en la madrugada ya casi no existe en ninguna cocina de pueblo mexicano. El número 24. El café de olla con piloncillo y canela. Café, piloncillo, canela y a veces un clavo de olor. Todo junto en la olla de barro al fogón, hirviéndose despacio hasta que la cocina entera olía a madrugada. No era el café de prisa. Era el café que pedía que alguien estuviera ahí, cuidándolo, sin apurarse. La olla de barro no era un detalle decorativo. Era parte del sabor. El barro quitaba el amargo y le daba una redondez que ninguna cafetera de metal alcanza. La canela lo perfumaba sin taparlo. El piloncillo lo endulzaba sin blanquearlo. En los ranchos de Michoacán y Jalisco se hacía en jarro de barro negro, que guardaba el calor hasta el fondo. En los pueblos del norte lo hacían en olla de hojalata, más rápido y más fuerte, oscuro como la madrugada. Se tomaba antes de salir al campo, cuando todavía estaba oscuro y el frío bajaba del cerro. Era el primer calor líquido del día para un cuerpo que iba a trabajar bajo el sol o bajo el frío durante horas. Las Adelitas de la Revolución lo preparaban en campamento, sobre fuego de leña, con lo que hubiera. Se dice que Zapata lo tomaba negro, sin azúcar, en taza de barro. El café de olla no era solo una bebida. Era la señal de que alguien ya estaba despierto y cocinando. De que el día ya había empezado aunque el sol todavía no saliera. Hoy lo reemplazó la cápsula de plástico en una máquina automática. Rápido, limpio, sin humo, sin barro, sin espera. El café de una revolución reemplazado por un botón. El número 23.
Las gorditas de masa con frijol al comal. Masa de nixtamal, frijol bayo refrito con epazote, sal. 3 cosas. Con eso se hacía la gordita que sostenía a un hombre desde el amanecer hasta el mediodía. Se palmeaban gruesas, con las 2 manos, hasta que quedaban redondas y del grosor exacto que solo sabe quien lo ha hecho miles de veces. Se echaban al comal caliente, se inflaban, se abrían por la mitad y se rellenaban con el frijol espeso y caliente. La manteca chisporroteaba al contacto. La gordita se sellaba con el calor del comal y olía a masa tostada y a frijol con epazote al mismo tiempo. En los pueblos del Bajío las hacían con frijol bayo, cremoso, con la rama de epazote que le daba ese fondo verde y profundo que distingue los frijoles de olla de los de sobre. En la sierra de Jalisco usaban frijol negro, más caldoso, más oscuro, que manchaba la masa por dentro. Una gordita costaba casi nada en los mercados de pueblo de los años 50. Con 3, un peón podía trabajar hasta el mediodía sin que el hambre lo detuviera. Con 5, alcanzaba para toda la familia. No eran comida de lujo. Eran comida de trabajo. De manos que comían de pie, en el camino, antes de seguir. La tortilla de máquina fue ocupando el lugar de la masa hecha a mano. Y sin masa en la cocina antes del amanecer, la gordita de pueblo dejó de tener de dónde salir. El número 22. Los huevos con salsa de molcajete y tortilla de comal. El molcajete de basalto negro, pesado, poroso, heredado de la abuela de la abuela. El jitomate asado en el comal hasta que la piel se ennegrecía y reventaba. El chile serrano tostado. El ajo. Todo junto en el molcajete, molido a mano con el tejolote, en círculos lentos, hasta que la salsa quedaba viva, con textura, con el olor del jitomate quemado mezclado con el chile tostado. Esa salsa chisporroteaba al caer a la cazuela caliente con el aceite o la manteca. Y encima se rompían 2 huevos del corral, todavía tibios del nido, que se cuajaban despacio en la salsa roja. El huevo del corral tenía la yema más anaranjada, más firme, más sabrosa que la del huevo de granja. No era lo mismo. Nunca ha sido lo mismo. En los pueblos de Jalisco la salsa era de jitomate con chile de árbol, más seca, más picosa. En los pueblos de Puebla era de tomate verde con chile serrano, más ácida, más fresca. Cada pueblo tenía su salsa y cada abuela tenía su punto de chile que nadie más replicaba igual. Se comía con tortilla recién echada, doblada, que empujaba el huevo y la salsa en cada bocado. Sin cubiertos. Con las manos. Como siempre se había hecho. El molcajete de basalto tardó generaciones en formarse. Hoy muchos están guardados en una repisa como adorno. Y la salsa que se hace en licuadora no sabe igual porque la piedra aplasta y la licuadora corta. Son cosas distintas. El número 21. El champurrado de maíz y chocolate al fogón. La abuela se levantaba antes que todos. Ponía la olla al fuego, mezclaba masa de maíz disuelta en agua o en leche, piloncillo oscuro, canela y una tablilla de chocolate de metate que se iba derritiendo despacio mientras ella movía con el molinillo. Ese sonido era parte del desayuno. La madera girando entre las palmas, la espuma subiendo lentamente, el chocolate perfumando la cocina desde antes de que amaneciera. El champurrado era espeso, dulce, caliente, hecho para llenar el cuerpo antes de salir al frío o al trabajo. No era ligero. Era la bebida de los días que pedían fuerza desde el principio. En los mercados de los pueblos mexicanos todavía se vende junto a los tamales de madrugada. Una taza cuesta poco. Hacerlo en casa desde cero es otra cosa. Hay que conocer la masa, hay que moverla para que no se pegue en el fondo, hay que saber cuándo espesa lo suficiente sin pasarse. Hay que espumar con paciencia. Hay que conocer el punto del chocolate, que no es lo mismo en Oaxaca que en Jalisco que en la Ciudad de México. El polvo instantáneo intenta imitarlo. No puede imitar las manos de la abuela. No puede imitar el molinillo heredado. No puede imitar el tiempo que se tardaba en hacerlo bien. Y quizá esa sea la razón por la que el champurrado verdadero se está volviendo raro. No porque sea imposible, sino porque exige el ingrediente más escaso de la vida moderna, tiempo. El número 20. Los chilaquiles de chile seco con tortilla de ayer. Las tortillas de la noche anterior no se tiraban. En una cocina de pueblo, tirar comida era casi una falta grave, la señal de que algo estaba muy mal adentro.
Las tortillas duras se rompían con la mano, en trozos irregulares, y se echaban al aceite caliente hasta quedar doradas y crujientes. Luego entraba la salsa, roja o verde según el día y según lo que hubiera, y los trozos de tortilla se ablandaban dentro de ella sin perder del todo su cuerpo. La salsa chisporroteaba al contacto con la tortilla frita. El olor llenaba la cocina y era suficiente para despertar a todos sin necesidad de llamarlos. Encima queso añejo desmoronado si había. Crema si alcanzaba. Cebolla picada siempre. Y a veces un huevo frito al lado, que no era parte del plato original sino el lujo de los días buenos. En los pueblos de Jalisco la salsa era de chile guajillo, roja y brillante. En Oaxaca era verde, de tomatillo con chile serrano. En la Ciudad de México podía ser de cualquier chile seco que hubiera en la despensa. Los chilaquiles no nacieron en un restaurante. Nacieron de una pregunta práctica que las madres de pueblo se hacían cada mañana. ¿Qué hacemos con las tortillas de ayer? La respuesta era simple. Las convertimos en desayuno. Hoy los chilaquiles se venden en restaurantes con pollo deshebrado, aguacate rebanado y 3 salsas decorativas. Pero el chilaquil original era más honesto, tortilla vieja, salsa, y las manos que sabían el punto exacto entre lo crujiente y lo suave. El número 19. La tortilla con frijol y chile asado, la comida de lo que alcanza. No había nada más barato ni más presente en los pueblos mexicanos de antes. Una tortilla recién echada, todavía caliente del comal, embarrada con frijol bayo machacado y un chile de árbol asado en el comal hasta que la piel se ampollaba y crujía. Eso era todo. Y costaba menos que el chile con el que se sazonaba. Era el desayuno del peón que salía antes del amanecer. De la madre que no tenía tiempo de hacer más. De la familia entera en los días de fin de mes cuando el dinero ya se había terminado. En Jalisco el chile era el de árbol, delgado y picoso, que reventaba en el comal y llenaba la cocina de un olor que despertaba a todos. En Guanajuato usaban chile morita, ahumado, con un fondo más redondo. En Hidalgo era chile serrano seco, que se asaba hasta quedar casi negro. El peón que no tenía para más llegaba a la cocina, pedía tortillas con frijol y comía sin vergüenza. Porque en el pueblo nadie miraba lo que comía el de junto. El hambre era la misma para todos y la tortilla con frijol alcanzaba para todos. Alimentó a más gente que cualquier otro desayuno de esta lista. Y eso nunca se escribió en ningún libro de cocina. Hoy la tortilla viene de máquina y el frijol viene de sobre. La combinación sigue existiendo. Pero el sabor de la tortilla recién echada con el frijol de la olla, con el chile asado esa misma mañana, ya casi no existe en ninguna cocina de pueblo. El número 18. Los nopales con huevo al comal. Alguien iba al patio con un cuchillo antes de que amaneciera. Cortaba las pencas más tiernas, las que todavía no habían endurecido del todo, y las llevaba a la cocina con el rocío del amanecer todavía encima. Se limpiaban las espinas una por una, con cuidado, con paciencia. Luego se picaban en cuadros y se ponían a cocer en agua con sal y tequesquite para quitarles la baba. Cuando estaban listos, entraban al comal caliente con un poco de manteca, cebolla y chile serrano. El nopal chillaba al contacto con la manteca caliente. Soltaba su jugo verde y la cocina entera olía a campo y a chile tostado. Al final se le rompían 2 huevos del corral que se cuajaban sobre el nopal verde, mezclándose con él hasta que era difícil distinguir dónde terminaba uno y empezaba el otro. El nopal crecía en las bardas de la casa, en el cerro, en cualquier orilla del camino. No se compraba, se cortaba. Era proteína y fibra que el rancho daba solo, sin que nadie lo sembrara, sin que nadie lo regara. En los pueblos de Jalisco se hacía con chile de árbol, seco y picoso. En el altiplano central con chile verde fresco. En el norte con orégano seco encima, que le daba un fondo completamente diferente. El nopal creció donde nada más quería crecer. Igual que la gente que se lo comía. Y esa resistencia, que debería ser orgullo, todavía se está perdiendo en muchas cocinas de pueblo donde ya nadie va al patio a cortar la penca. El número 17. Las migas de tortilla dura con huevo. La tortilla seca de la noche anterior no era basura. Era el desayuno del día siguiente. Se rompía con las manos en trozos irregulares, se echaba al sartén caliente con manteca, cebolla picada, jitomate en cubos y chile serrano. Los trozos de tortilla chillaban al caer a la grasa caliente. Se freían hasta quedar crujientes por fuera y todavía suaves por dentro.
Luego entraban los huevos, batidos o enteros según la abuela, y todo se revolvía junto hasta que el huevo cuajaba y se mezclaba con la tortilla en una sola cosa dorada, irregular, llena de textura. Era la filosofía más honesta de la cocina de pueblo resumida en un plato: aquí no se tira nada. Aquí todo sirve. Aquí incluso lo duro y lo viejo puede volver a alimentar. En el norte de México y en Texas las llamaban migas y eran desayuno de trabajo, de familia, de lunes en la mañana. En los pueblos del centro del país no tenían nombre especial porque no necesitaban uno. Eran simplemente lo que se hacía con las tortillas de ayer. Tu abuela no usaba la palabra sostenibilidad, pero la practicaba cada mañana. Cada tortilla rota con la mano era respeto al maíz, al trabajo, al dinero, a la persona que había hecho esas tortillas antes del amanecer. Hoy muchos creen que las migas son huevos revueltos con totopos de bolsa. Pero el totopos de bolsa se compra. La tortilla de ayer se respeta. Son cosas distintas. ¿Por qué se fueron antes de que alguien los despidiera? Antes de seguir con esta lista, hay algo que vale la pena decir en voz alta. Estos desayunos no desaparecieron porque fueran malos. No se fueron porque dejaran de nutrir, ni porque la gente dejara de tener hambre. Se fueron sin que nadie los despidiera. Sin que nadie dijera: este es el último día que esto se prepara en esta cocina. Llegó el gas y le prometió a la madre que ya no tendría que madrugar a prender la leña. Llegó la tortilla de máquina y le prometió que ya no tendría que pararse a las 4 de la mañana a moler el maíz. Llegó el sobre de sopa y le prometió que en 10 minutos tendría el desayuno listo. Y la madre, que llevaba 40 años levantándose en la oscuridad para que su familia comiera caliente, creyó que por fin alguien le estaba haciendo un favor. No fue olvido. No fue flojera. Fue que el mundo entero, durante 30 años, le repitió que lo que hacía era atraso. Que lo moderno era mejor. Que la prisa era progreso. Y poco a poco, desayuno por desayuno, se fue apagando el fogón. Sin que nadie lo viera. Sin que nadie se pusiera de pie a decir: espera, esto que estás dejando ir no tiene precio. Nadie fue a pedirles disculpas. Nadie fue a sus cocinas a decirles que tenían razón. La modernidad siguió adelante y los desayunos de pueblo se quedaron en la memoria de los que todavía los recuerdan. El número 16. El menudo rojo de los domingos. El menudo empezaba antes del domingo. El sábado por la noche la abuela limpiaba la panza con paciencia, la lavaba, la tallaba con sal, la cortaba. La olla quedaba en el fogón trabajando mientras la casa dormía. A fuego muy lento, sin apurarse, toda la noche. Al amanecer el olor a chile guajillo y orégano llenaba las habitaciones. El domingo ya no era un día cualquiera. Era día de menudo. Llegaban los tíos, los primos, los vecinos. Cada quien recibía su plato en la mano. Encima caía orégano seco, cebolla picada y limón. La primera cucharada era caliente, intensa, casi medicinal. En los pueblos de Jalisco el menudo era rojo, siempre rojo, con chile guajillo y orégano que eran innegociables. El caldo tenía que ser espeso y oscuro. En los pueblos del norte lo hacían blanco, sin chile en el caldo, con orégano y limón al servir, que era completamente distinto en sabor y en lógica. El menudo no era comida rápida. Era entre 4 y 8 horas de cocción. Eran manos limpiando la carne desde el sábado. Era una familia reunida alrededor de una olla que olía a domingo desde la noche anterior. Hoy muchos lo compran en lata o en taquería ya listo. Está bien. Pero no es lo mismo. La tradición se va perdiendo porque a muchos jóvenes les incomoda la carne de órgano. No saben que en esa olla había historia, comunidad y domingo. Cuando desaparece el menudo casero, no desaparece una receta. Desaparece un domingo entero. El número 15. Las enfrijoladas de frijol negro con queso fresco. Los frijoles que habían sobrado del día anterior, negros o bayos, se licuaban o se pasaban por el molcajete hasta hacer una salsa espesa y suave, perfumada con epazote, con el fondo del ajo y la cebolla con que se habían cocido. Las tortillas se pasaban por esa salsa caliente, se doblaban en el plato, y encima venía queso fresco desmoronado, crema si había, cebolla en rodajas y una hoja de epazote que perfumaba todo el plato. Era la comida de lo que quedaba convertida en desayuno digno. Los frijoles sobrantes no se escondían al fondo de la olla. Las tortillas de la noche anterior no se tiraban. Todo volvía a vivir en otro desayuno. Con muy poco,
una familia podía comer algo caliente, llenador y suficiente. Por eso las enfrijoladas daban fuerza a los que empezaban el día temprano, rancheros, jornaleros, madres con hijos que salían a la escuela antes de que amaneciera del todo. En los pueblos de Oaxaca el frijol era negro, el queso era de rancho curado, y a veces le ponían hoja de aguacate al frijol mientras se calentaba, que le daba un aroma de anís muy suave y muy propio de esa tierra. En Jalisco era frijol bayo con epazote, más cremoso, más claro, con un sabor diferente que identificaba a esa cocina entre todas. Hoy el platillo aparece en restaurantes caros de ciudad. Y muchos jóvenes mexicanos nunca han escuchado esa palabra, enfrijoladas. A veces lo más sencillo desaparece primero porque nadie piensa que necesita ser protegido. El número 14. El requesón con huevo y chile serrano. El requesón tradicional no empezaba en una tienda. Empezaba después de hacer queso. Cuando quedaba el suero, ese líquido que muchos habrían tirado sin pensarlo, las manos antiguas sabían qué hacer. Lo calentaban, lo trabajaban despacio, y de ese suero que iba a desperdiciarse nacía un queso fresco, suave, ligeramente granulado, con ese sabor ácido y limpio que ningún queso industrial replica. Se mezclaba con huevo batido, jitomate picado, cebolla, chile serrano. Todo revuelto en el sartén con manteca hasta que el huevo cuajaba y el requesón se suavizaba y se mezclaba con todo lo demás. Se servía dentro de una tortilla caliente y se comía doblada, con las manos, sin protocolo. Era humilde. Era completo. Suave, ácido, picante y casero al mismo tiempo. Diana Canary, una de las investigadoras más rigurosas de la cocina mexicana, documentó esta preparación como una de las más honestas de la cocina rural del centro del país. En los ranchos lecheros de los Altos de Jalisco el requesón se hacía de la leche de vaca ordeñada esa misma mañana. En Michoacán se hacía con leche de cabra, más ácida, más intensa, que le daba un carácter completamente diferente al desayuno. Cuando desaparecieron las granjas pequeñas y los ranchos lecheros, también desapareció la costumbre de hacer requesón con el suero sobrante. Y con ella, un desayuno que enseñaba algo simple, hasta lo que queda después de hacer queso puede convertirse en comida digna. El número 13. Las picadas de masa con frijol y salsa, el desayuno del mercado. Las picadas no se hacían con molde ni con máquina. Se tomaba una bola de masa, se aplastaba con la palma de la mano, y luego los dedos pellizcaban el borde, levantándolo poco a poco hasta formar una pequeña pared de masa alrededor del centro. Ese borde no era decoración, era la pared que sostenía los frijoles, la salsa y el queso sin que se derramaran. Cada pellizco dejaba una marca distinta. Las manos de la abuela y las manos de la madre hacían picadas que se podían distinguir entre sí. Era como una firma en la masa. A las 5 de la mañana en los mercados de Veracruz, de Puebla, de Oaxaca, se podía seguir el olor del comal. Masa caliente, salsa, frijoles, queso. Y al final del camino, una mujer con su canasta y su comal portátil vendiendo picadas a los que llegaban a trabajar antes del amanecer. También se les llamaba garnacha según el pueblo, según la familia, según la región. El nombre cambiaba. Las manos que las hacían eran siempre las mismas. Manos de mujer que se habían levantado antes que todos para tener algo listo para los demás. No había receta escrita. Había destreza ganada con años. La velocidad del pellizco que formaba el borde sin romper la masa. El ojo que calculaba el grosor exacto para que quedara cocida por dentro sin quemarse por fuera. Hoy las máquinas hacen tortillas perfectas, redondas, iguales. Pero no saben pellizcar la masa como una abuela. No saben dejar esas marcas pequeñas que decían. Esto fue hecho por manos humanas. Las mujeres que dominaban ese oficio envejecen y muchas veces no hay nadie detrás aprendiendo. El número 12. El pan de pueblo mojado en café de olla. Había panadería en casi todos los pueblos mexicanos. Un horno de leña que se prendía antes del amanecer, que calentaba todo el barrio desde las 4 de la mañana y cuyo olor llegaba a las casas antes que cualquier otro olor del día. La abuela mandaba a alguien con una canasta de mimbre. Se regresaba con conchas, orejas, cuernitos o cocoles, todavía tibios, que llenaban la cocina de un olor a pan recién hecho que ninguna bolsa de supermercado replica. El pan se mojaba en el café de olla hasta que el centro ablandaba y los bordes soltaban migajas en la taza. Se comía con cuchara, despacio, sin prisa.
La concha se hundía en el café y cuando se sacaba había absorbido el piloncillo, la canela y el amargo del café en cada poro de la masa. Era un bocado que sabía a todo al mismo tiempo. En los pueblos de Guanajuato era la concha el pan del desayuno, redonda, con su costra de azúcar rallada que se disolvía en el café. En los pueblos de Hidalgo era el cocol, alargado, con anís adentro, que perfumaba el café al mojarse. En Oaxaca era el pan de yema, más denso, más amarillo, que tardaba más en ablandarse pero aguantaba mejor el café negro. Mojar el pan en el café de la mañana era el pequeño gusto de todos los días. No costaba casi nada. Pero era el momento en que el desayuno se convertía en ritual, en pausa, en algo que no se hacía de pie ni con prisa. Hoy el pan viene frío de bolsa, igual en enero que en agosto. El horno del pueblo se fue apagando cuando el panadero se fue haciendo viejo sin aprendiz. Y el olor a pan caliente a las 4 de la mañana ya casi no existe en ningún pueblo del centro de México. Lo que no te dijeron. Nadie escribió el recetario de las cocinas de Pueblo de México. No porque no valiera la pena, sino porque quien cocinaba en ellas no tenía tiempo de escribir. Tenía que tener listo el atole antes de que los niños se levantaran. Tenía que echar las tortillas antes de que el peón saliera al campo. Tenía que calentar los frijoles, moler la salsa, prender el fogón, todo antes de que amaneciera y sin que nadie lo viera como trabajo porque siempre había sido así. Lo que esas mujeres sabían no estaba en ningún libro de cocina. Estaba en el fuego. En la mano que sabía cuando el atole ya espesaba lo suficiente sin necesidad de probarlo. En el ojo que calculaba cuánta masa para cuántas personas sin báscula. En el olfato que avisaba cuando el chile en el comal ya estaba tostado y había que retirarlo antes de que amargara. Ese saber se pasaba de madre a hija mirando, no hablando. De pie junto al fogón, en silencio, durante años. Y a veces ni siquiera mirando. Simplemente estando cerca, respirando el mismo aire de la cocina, hasta que el saber entraba sin que nadie lo enseñara de manera formal. Los libros de cocina los escribía gente que tenía con qué. Gente que podía elegir ingredientes, que medía en tazas, que cocinaba para lucirse. La mujer de pueblo medía en la mano, en el ojo, en la memoria del hambre de sus hijos. Lo que tú aprendiste a llamar comida de pobres era una inteligencia que no cabe en ningún libro. Una forma de resolver lo imposible, un día tras otro, sin que nadie la reconociera, sin que nadie le diera las gracias. El número 11. Los frijoles de olla con epazote y tortilla recién echada. No había desayuno de pueblo sin frijoles. La olla de barro al fogón, encendida desde la noche anterior, con su frijol bayo o negro según el estado y según la familia, con su rama de epazote, con su media cebolla, con su ajo entero. Al amanecer el caldo ya estaba espeso y oscuro, con ese olor que mezclaba el barro, el epazote y el frijol cocido despacio durante horas. Era el olor que avisaba, sin palabras, que ese día sí se iba a comer. La tortilla recién echada, todavía inflada del comal, doblada sobre el tazón de frijoles con su caldo. Eso era el desayuno más repetido, más cotidiano, más honesto de los pueblos mexicanos. El hacendado que llegaba a caballo pedía lo mismo que el peón que llegaba a pie. Porque el frijol de olla, hecho así, en barro, con su epazote, era simplemente bueno. Y lo bueno no tiene clase. En Jalisco eran bayos, con hoja de aguacate criollo que les daba un aroma de anís muy suave. En Veracruz eran negros, más caldosos, con más epazote. En Puebla eran flor de mayo, rosados, que se deshacían solos al final de la cocción y le daban al caldo una textura casi cremosa. Detrás de esa tortilla recién echada había una mujer levantada antes que nadie, moliendo, palmeando, cuidando el comal. La tortilla parecía salir sola. No salía sola. Costaba la madrugada de alguien que nadie veía. La olla de barro que los cocía despacio casi no se prende ya en las cocinas de pueblo. El frijol de sobre prometió el mismo sabor en 4 minutos. No lo tiene. Pero llegó antes que cualquier argumento en su contra. El número 10. Los huevos rancheros del campo. El desayuno que alimentaba para trabajar. Los huevos rancheros de verdad no nacieron en un restaurante de ciudad. Nacieron en el campo. Eran comida de trabajo. Después de levantarse antes del amanecer y pasar 4 horas en la milpa, un campesino necesitaba algo fuerte, no algo bonito. Algo que sostuviera el cuerpo desde las 10 de la mañana hasta el mediodía. La salsa ranchera se preparaba con jitomate y chile del patio, asados en el comal, molidos en el molcajete.
chisporroteaba al caer a la cazuela caliente. Los huevos se estrellaban encima y se dejaban cuajar despacio en la salsa roja. Las tortillas recién echadas iban al lado. Los frijoles refritos en manteca al otro lado. Con eso bastaba. El plato no intentaba impresionar. Intentaba alimentar. En los ranchos de Jalisco la salsa ranchera llevaba chile de árbol y jitomate asado, seca y picosa. En los pueblos de Puebla era de chile chipotle con jitomate, más ahumada, con un fondo diferente. En el norte era de chile verde con cebolla, completamente distinta en carácter y en lógica. El nombre ranchero vino después, desde la mirada de la ciudad que miraba hacia el campo como algo pintoresco. Para el campesino que lo comía no era ranchero, era desayuno. El único que conocía y el único que necesitaba. Lo que algunos restaurantes llaman hoy huevos rancheros habría confundido a los vaqueros y campesinos que los comían originalmente. La versión auténtica no era abundante por exceso. Era poderosa por su sencillez. El número 9. El caldo de frijol con hierba de la olla del día anterior. El caldo que sobraba en la olla de frijoles no se tiraba. A la mañana siguiente se calentaba solo, en la misma olla de barro, con una rama fresca de epazote y un chile entero que flotaba en el caldo mientras se calentaba. El caldo se espesaba un poco más con el recalentado, el epazote lo perfumaba de nuevo, y el chile le daba un fondo de calor suave que se sentía hasta en el último sorbo. Se servía en taza o en plato hondo, con tortilla al lado. Era el desayuno de los días de entre semana, de los lunes de trabajo pesado, de las mañanas en que no había tiempo de hacer más y tampoco era necesario. En Michoacán le ponían una hoja de aguacate criollo al caldo mientras se calentaba, que le daba un aroma de anís muy suave que distinguía ese caldo de cualquier otro. En el centro del país era epazote, siempre epazote, que crecía solo en el traspatio sin que nadie lo sembrara. Mientras hubiera una olla de frijoles en el fogón, esa casa no conocía el hambre del todo. El caldo del día anterior era el seguro de que el día siguiente también habría desayuno. Era la aritmética más honesta de la cocina de pueblo, lo que hoy sobra es lo que mañana alcanza. Hoy el frijol viene de sobre instantáneo. La olla de barro casi no se usa. Y el caldo espeso del recalentado, con su rama de epazote, ya casi no existe en ninguna cocina de pueblo mexicano. El número 8. La capirotada de Cuaresma con piloncillo y pan viejo. La capirotada no empezaba con el pan. Empezaba con el piloncillo. Se derretía en agua caliente con canela, clavos de olor y una cáscara de naranja. El jarabe oscuro que se formaba era espeso, perfumado, con ese olor a piloncillo quemado que anunciaba, desde la cocina, que la Cuaresma había llegado y con ella una forma particular de comer. Los bolillos de días anteriores, ya secos, casi duros, se rebanaban y se sumergían en el jarabe. Luego se acomodaban en capas en la cazuela de barro con pasas, cacahuates tostados, queso añejo y a veces plátano macho frito. Se metía al horno de leña o al rescoldo hasta que todo se fundía en algo tibio, dulce y hondo. No era postre. Era desayuno de Cuaresma. El que se hacía los viernes de abstinencia para que la penitencia no sabiera a castigo. Cada familia tenía su versión. Algunas ponían coco rallado. Otras usaban queso de rancho fresco en lugar de añejo. Algunas no ponían cacahuate porque no había. Nadie medía demasiado porque la capirotada no se hacía con reglas, se hacía con memoria y con lo que hubiera. También cargaba un simbolismo que las abuelas transmitían sin explicarlo, el pan recordaba el cuerpo, el piloncillo la sangre, los clavos de la cruz, la canela la madera. Era una lección servida en una cazuela, un desayuno que mezclaba fe, aprovechamiento y familia. Hoy muchas casas ya no siguen la Cuaresma como antes. Y cuando esa abuela que hacía la capirotada ya no está, no se pierde solo una receta. Se pierde una forma de recordar la fe con pan viejo, piloncillo y canela. El número 7. Las gorditas de horno de adobe, el desayuno que olía a leña y a madrugada. En los pueblos del norte y del Bajío mexicano, muchas mujeres se levantaban cuando el pueblo todavía dormía. A las 3 de la mañana encendían el horno de adobe que estaba en el patio. No era un horno moderno. Era un horno de barro grueso, caliente y pesado, que tardaba 1 hora en alcanzar la temperatura. Ese rato de espera la mujer lo usaba para preparar la masa. Masa de maíz, sal, a veces un poco de manteca. Se formaban las gorditas con las manos, gruesas, redondas.
Se rellenaban de queso con rajas, de chicharrón prensado, de frijol negro. Se acomodaban en el horno y se cerraba la compuerta. El humo del horno de adobe les daba un sabor que ningún aparato moderno puede copiar. La corteza quedaba ligeramente ahumada, el interior suave y húmedo, el relleno caliente desde adentro. Se vendían al amanecer y se acababan rápido. Si llegabas tarde, ya no había. Esa escasez era parte de su valor. Para la mujer que las hacía, cada gordita era una forma de sostener su casa sin patrón y sin permiso. Una economía pequeña pero real, construida con masa, fuego, cansancio y la certeza de que el barrio iba a necesitar algo caliente antes de salir a trabajar. Hoy encontrar una gordita de horno de adobe auténtica es difícil. Los hornos desaparecen. El conocimiento no siempre pasa a la siguiente generación. Y con cada horno que se apaga, se pierde el olor ahumado, el sabor que quedaba en los dedos, y la imagen de una mujer despierta antes que todos. El número 6. Los molletes de frijol con queso, el desayuno que no necesitaba complicarse. Un bolillo, frijoles refritos, queso. Eso era todo. Se abría el bolillo por la mitad, se untaban los frijoles refritos espesos, se cubría con queso de rancho o queso manchego y se metía al horno de leña o al comal tapado hasta que la superficie quedaba derretida, caliente y ligeramente dorada en los bordes. Al lado salsa fresca de jitomate con cebolla, chile serrano y cilantro. O lo que hubiera. El mollete no pedía mucho. Pedía que los frijoles fueran buenos y que el queso se derritiera bien. Era el desayuno de cuando mamá tenía prisa. Era la merienda después de la escuela. Era la primera receta que un niño de 8 años podía preparar sin pedir ayuda a nadie. Un bolillo costaba 1 peso o 2 en los mercados de pueblo de los años 70. Los frijoles casi siempre estaban en la olla. El queso estaba en el refrigerador o en el trastero. Con muy poco se hacían 2 molletes y quedaba suficiente para aguantar hasta el mediodía. Su grandeza nunca estuvo en la complejidad. Estuvo en que daba mucho con poco. En que cualquiera podía hacerlo. En que nunca fingió ser algo que no era. Hoy el cereal industrial y las tostadas comerciales fueron entrando en las cocinas mexicanas y los molletes se hicieron menos frecuentes. Pero no hay que confundir sencillez con pobreza. Un mollete bien hecho, con frijoles de la olla y queso que se derrita, no necesita ningún adorno. Solo necesita pan caliente y atención. El saber en las manos, lo que se pierde cuando se va la última mano que lo sabe. Quizá ya lo notaste. En cada uno de estos desayunos hay algo que no se puede escribir del todo. Cómo se palmea la gordita para que quede del grosor exacto. Cómo se sabe que el atole ya espesó lo suficiente sin haberlo medido nunca. Cómo se huele que el chile en el comal ya está tostado y hay que retirarlo justo ahora, antes de que amargue. Ese saber estaba en unas manos. En unas manos que lo aprendieron de otras manos. Que lo usaron durante décadas. Que lo transmitieron sin palabras, de pie junto al fogón, en silencio, a veces sin saber que estaban enseñando. Esa cadena de manos se está cortando. Porque para aprenderlo hay que estar cerca. Y los hijos se fueron a la ciudad, y los nietos crecieron lejos del fogón. Y el día que se vaya la última mano que sabe cuando el comal ya está en su punto, no se va una receta. Se va un saber entero que no regresa. Ningún video de YouTube lo puede devolver del todo. Ningún libro de cocina lo puede guardar completo. Ninguna aplicación de recetas lo puede reproducir exactamente. Por eso hacemos esto. Para que no se pierda del todo lo que todavía queda. Si quieres que estas cocinas de pueblo queden guardadas antes de que se vayan para siempre, suscríbete. No por mí. Por ellas. El número 5. El champurrado con tamales de la mañana, el desayuno de la calle. En casi todos los pueblos mexicanos había alguien que vendía tamales y champurrado antes del amanecer. Una mujer con su canasta cubierta con un trapo para conservar el calor, su olla de barro humeante, y una fila de gente que llegaba con sueño y salía con el estómago listo para el día. El tamal salía de la canasta todavía caliente, envuelto en su hoja de maíz. El champurrado se servía en vaso o en taza, espeso, oscuro, perfumado con canela y chocolate. Los dos juntos eran el desayuno completo de la calle: proteína, carbohidrato, calor, sabor. Costaba casi nada. Un tamal 1 peso, el champurrado otro peso. Con 2 pesos una persona podía desayunar bien y llegar al trabajo con fuerza.
Para la vendedora que los preparaba, ese carrito o esa canasta era su sustento. Se levantaba a las 2 de la mañana para que los tamales estuvieran listos al amanecer. Era independencia, era dignidad, era una economía construida con masa, vapor, maíz y voluntad. En los pueblos de Jalisco los tamales eran de rajas con queso o de frijol negro. En Oaxaca eran de mole negro envueltos en hoja de plátano. En la Ciudad de México eran de chile verde con pollo o de dulce con pasas. Cada región, sus tamales. Cada mañana, la misma fila de gente esperando. Hoy las tiendas de conveniencia ocupan muchas esquinas donde antes había comales y canastas. La comida rápida avanza. Las vendedoras envejecen. Y muchas hijas ya no quieren continuar el oficio porque encontraron otros trabajos. Con cada canasta que se retira, se apaga una mañana de pueblo. El número 4. Los huevos en salsa de chile pasilla, el desayuno de los días especiales. Los chiles pasilla se tostaban en el comal hasta que la piel oscurecía y el olor llenaba la cocina. Luego se remojaban en agua caliente hasta ablandar. Se molían con jitomate asado, ajo, cebolla y un poco del agua del remojo, que estaba oscura y cargada del sabor del chile. La salsa salía casi negra, con un fondo ahumado y un fondo dulce que el pasilla da cuando está bien tostado. Esa salsa chisporroteaba al caer a la cazuela caliente. Y encima, con cuidado, se hundían los huevos enteros que se cocinaban despacio dentro de la salsa oscura, sin romper la yema, hasta que la clara cuajaba y la yema quedaba viva y brillante en el centro. Cuando se rompía con la tortilla, el amarillo de la yema se mezclaba con el negro de la salsa de chile pasilla. Era una de las combinaciones más honestas y más complejas de la cocina de pueblo mexicano. Era el desayuno de los días que merecían algo diferente. No de todos los días, porque el pasilla pedía más tiempo y más cuidado que la salsa roja de siempre. Pero tampoco era comida de fiesta. Era el punto intermedio, el desayuno de los domingos tranquilos, de los días que no eran ordinarios pero tampoco eran celebración. En los pueblos de Oaxaca el pasilla era el negro oaxaqueño, diferente al pasilla del centro del país, más intenso, con un sabor que era únicamente de esa tierra. En Puebla el pasilla se mezclaba con chipotle, que le añadía un fondo ahumado diferente. La salsa de chile pasilla pide tiempo y atención. En una cocina moderna donde todo se quiere rápido, ese tiempo parece demasiado. Y así, uno de los desayunos más complejos y más hermosos de los pueblos mexicanos se va perdiendo sin ruido. El número 3. Las tetelas de frijol negro, el triángulo que venía de Oaxaca. Si no eres de Oaxaca, quizá nunca viste una tetela y no sabrías hacerla aunque alguien te explicara. Porque la tetela no se aprende leyendo. Se aprende mirando. Se tomaba una bola de masa de maíz, se aplastaba en círculo con la palma. El frijol negro cocido y molido, espeso, casi seco, se ponía en el centro. Y entonces venía el doblez, un lado sobre el otro, formando un triángulo que se cerraba con presión para que el relleno no escapara. Ese doblez debía quedar perfecto. Ni demasiado apretado que la masa se rompiera. Ni demasiado flojo que el frijol se saliera al cocinarse. La fuerza exacta estaba en las manos de quien había hecho miles de tetelas, no en ninguna explicación. Se cocían en el comal de barro, sin aceite, a fuego de leña. La masa se tostaba ligeramente en los bordes y quedaba suave en el centro. El frijol negro por dentro se calentaba y se suavizaba hasta volverse cremoso. Las abuelas oaxaqueñas las hacían sin pensar. Sus manos sabían formar el triángulo antes de que la mente diera instrucciones. Cada familia tenía su manera, un doblez más apretado, una esquina más marcada, una masa más delgada o más gruesa. La tetela podía decir de qué casa venía. Fuera de Oaxaca casi nadie la conoce. Y eso la hace todavía más frágil. No todos los platillos desaparecen del mundo entero. Algunos desaparecen de una sola comunidad, de un solo pueblo, de una sola línea familiar. Las tetelas son un oficio hecho de triángulos. Y cada vez que una abuela deja de enseñarlo, se pierde otro doblez. Uno que no se puede recuperar leyendo una receta. El número 2. La barbacoa de borrego en horno de tierra, el desayuno que empezaba el sábado. La barbacoa verdadera no empezaba el domingo por la mañana. Empezaba el sábado por la tarde, cuando la familia preparaba el hoyo en la tierra del patio, 1 metro de profundidad, brasas vivas en el fondo, pencas de maguey acomodadas para cubrir los lados y el fondo de la cavidad.
El borrego, marinado con chile, especias y sal desde la tarde anterior, se envolvía en más pencas y se enterraba. El horno se sellaba con tierra y una lámina encima para que el calor no escapara. Toda la noche de fuego bajo tierra. 8 horas. Sin abrir, sin revisar. La confianza era parte del proceso. La carne se cocía en su propio vapor dentro de las pencas de maguey. La grasa se derretía y empapaba cada pieza desde adentro. El maguey le daba ese perfume que no existe en ningún otro proceso de cocción. Al amanecer, antes de que sonaran las campanas de la iglesia, el olor ya estaba en el aire del barrio entero. Después de misa, todos se reunían para abrir el horno. Ese momento era una celebración pequeña y repetida, el humo que subía de la tierra, la carne que salía suave y perfumada, el consomé oscuro que se servía en taza con cilantro y limón. En el Valle de México era borrego, siempre borrego. En los pueblos de Hidalgo era res, con la cabeza entera que daba la carne más gelatinosa. En Querétaro a veces era chivo, más seco, más intenso. La barbacoa de hoyo necesita espacio, tiempo, maguey y conocimiento. 4 cosas que cada vez escasean más en los pueblos mexicanos. Por eso cuando una familia deja de cavar el hoyo, no pierde solo una receta. Pierde un domingo entero, una madrugada de sábado, un rito de fuego y tierra que nadie puede comprar ya hecho. El número 1. La tortilla recién echada, lo primero que tocaban las manos antes del amanecer. Aquí regresamos a Esperanza, la mujer de los Altos de Jalisco del principio. Lo primero que ella tocaba cada mañana, antes que a sus hijos, antes que al rosario, antes que a cualquier otra cosa, era la masa. La masa de nixtamal que había dejado preparada la noche anterior. La tocaba para saber si todavía estaba en su punto o si necesitaba un poco de agua. Ese tacto era el primer diagnóstico del día. Luego venía el comal. Lo calentaba despacio, sobre el fogón de leña, hasta que alcanzaba la temperatura exacta. No había termómetro. Había la mano extendida a 15 centímetros de la superficie, que sabía, sin tocarla, si ya estaba lista. Y entonces comenzaba el palmeo. La bola de masa entre las palmas, girando y aplanándose con cada golpe, hasta quedar redonda y delgada y uniforme. El sonido de las palmas golpeando la masa era el reloj de la madrugada en todos los pueblos mexicanos. La tortilla caía al comal. Se inflaba con el vapor del interior. Se volteaba en el momento exacto, con los dedos desnudos, sin pinzas, sin dudar. Salía del comal perfecta, caliente, con esas manchas oscuras del comal que eran la prueba de que había estado al fuego el tiempo correcto. Era lo que sostenía todo lo demás. Sin tortilla no había desayuno. Sin desayuno no había quien saliera al campo, quien fuera a la escuela, quien empezara el día. La tortilla recién echada no era un acompañamiento. Era el centro de todo. El plato, el cubierto y la comida al mismo tiempo. Esperanza la hizo así durante más de 40 años. Cuando llegó el gas a su pueblo no cambió al comal de gas porque decía que la tortilla no quedaba igual. Cuando llegó la tortillería al pueblo no la usó porque decía que la tortilla de máquina no tenía el mismo sabor. Siguió con su fogón de leña y su comal de barro hasta que sus manos ya no pudieron. El día que esas manos dejaron de palmear masa, se fue con ellas un saber que tenía más de 3000 años en esta tierra. Eso es lo que la modernidad no pudo reemplazar. No fue la receta. Fue el gesto. El sonido de las palmas a las 4 de la mañana. La tortilla que salía perfecta no porque alguien la midiera, sino porque alguien la conocía. Ese conocimiento se está yendo. Y cada tortilla de máquina que comemos es un centímetro más de distancia entre nosotros y las manos que lo sabían. Lo que todavía puedes hacer. Esperanza nunca supo que lo que hacía tenía valor histórico. Para ella era trabajo. Era lo que se hacía cada mañana antes de que su familia abriera los ojos. Pero esas manos que palmeaban la masa a las 4 de la mañana alimentaron a hijos, a nietos, a peones, a vecinos, a toda la gente que pasaba por su cocina durante 40 años. Eso es lo que estos 25 desayunos cuentan. No son recetas olvidadas. Son las mañanas de un México que cocinaba antes del amanecer, que no desperdiciaba nada, que sabía hacer que lo poco alcanzara para todos. Esta semana, elige uno solo. El atole blanco, los frijoles de olla, las gorditas de masa, los chilaquiles de tortilla de ayer. Hazlo sin sobre, sin caja, sin prisa.
con sus ingredientes, con su tiempo, con la paciencia que ese desayuno pide. No lo hagas solo. Llama a alguien más joven que tú. Un hijo, una hija, un nieto, un sobrino. Que esté presente. Que vea la mano. Que aprenda el gesto. Porque ese gesto es lo único que no se puede comprar cuando ya se perdió. Y si tu madre o tu abuela todavía vive, ve con ella antes de que termine esta semana. Pregúntale de qué pueblo era. Pregúntale qué preparaba primero cada mañana. Pídele que te lo muestre con las manos, no que te lo explique con palabras. Mira. Aprende. Mientras todavía haya tiempo. Porque ese tiempo se acaba. Y no se puede recuperar. En los comentarios cuéntame 2 cosas. El nombre del pueblo o del rancho de tu madre o tu abuela. Y el desayuno que recuerdas que olía diferente en esa cocina, el que no puedes encontrar igual en ningún restaurante ni en ninguna receta de internet. Quiero leer cada nombre de cada pueblo que escriban ahí abajo. Porque cada nombre que se escribe es uno que no se borra. Estos 25 desayunos no son historia de libro. Son las mañanas de la gente que no aparece en los libros. La que cocinó en silencio antes del amanecer para que otros pudieran empezar el día. La que nunca recibió las gracias que merecía. Aquí están. Tarde, pero están.